El sol se colaba suavemente entre el musgo español que colgaba de los árboles mientras yo entraba al jardín. Carpas de lino claro ondeaban sobre mesas largas y el aire traía un leve aroma a rosas y duraznos maduros. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo delicado. Apreté con fuerza la pequeña caja plateada en mi mano, el regalo para Camila, y le sonreí al primer mesero que pasó a mi lado. No me devolvió la sonrisa. Los invitados giraban a mirarme. La mayoría no se detenía mucho. Algunos ofrecían asentimientos tensos de esos que das a alguien que no estás seguro de que debería estar ahí. Me dirigí hacia la mesa de bebidas, pero antes de llegar escuché su voz. A veces es demasiado imponente, ¿no creen? El tono de Dora era dulzón, pero cortaba como vidrio. Todo lo que hace es una declaración. Me detuve. No habían dicho mi nombre, pero lo sabía. Sí lo sé, rió Camila. Es como su sello personal. La voz de mi hija, brillante, familiar, un tono que alguna vez pensé que solo yo podía descifrar. Era casual, despectiva, divertida. Todos rieron con ella. Me quedé quieta un segundo con un pie ligeramente adelantado, sin saber si avanzar o desvanecerme. El sol me golpeó en la mejilla, cálido e indeseado. Giré la cabeza lentamente y los vi Dora con un vestido color melocotón, reinando cerca de la estación de mimosas. Camila a su lado radiante, segura, riendo como si esa versión de mí nunca hubiera existido. No dije nada, no hacía falta. Respiré hondo, caminé hasta el fondo del jardín y me senté en una mesa que nadie más había elegido. Desde ahí podía verlo todo, cómo Dora dominaba el ambiente, cómo Camila absorbía su aprobación, cómo nadie se acercaba a saludarme. Ya habían escrito mi papel. Era la madre, pero no la que habían ensayado para la escena. No suave, no callada, no discretamente arrinconada. Un mesero puso un vaso de agua frente a mí. Nadie me miró a los ojos. Toqué la caja plateada, deslicé mis dedos por el listón y la coloqué junto a mi plato. Una chica cerca susurró: «Esa es su mamá», y alguien más respondió: «Nunca lo hubieras adivinado». Sonreí. No mucho, no suave, solo lo suficiente para sostener el silencio mientras el cuarteto seguía tocando. Dora estaba en todas partes. Flotaba de mesa en mesa con la soltura de quien sabe mandar, en un lugar una mano perfectamente arreglada posada en hombros, la otra sosteniendo una copa de champán que nunca bebía de verdad. Cada detalle tenía su toque, desde las etiquetas con nombres atadas con listón dorado, las hortensias pálidas que combinaban con su vestido, hasta las servilletas de cóctel con el nombre de Camila and Raúl en una caligrafía elegante. Ella se había apoderado de todo y nadie parecía notar o importarles que no era su evento para dirigir. La observé saludar a los amigos de mi hija, como si fueran suyos, ofreciendo abrazos, halagos, chistes internos. Cuando una de las invitadas preguntó quién organizó los asientos, Dora sonrió y dijo: «Ay, solo yo». Quería que todo fluyera. Nada de combinaciones incómodas. Mi nombre no estaba en ninguna tarjeta. La mesa más cercana a la fuente tenía un lugar vacío. Caminé hacia ella en silencio, esperando, deseando. Un mesero con chaleco impecable me detuvo a medio camino. «Señora, ese lugar está reservado para el señor Morales, el fotógrafo». Asentí. Claro, cómo no. No había más sillas vacías, ni en las mesas bajo la sombra, ni cerca de la pista de baile, ni junto a los regalos. Solo un banquito de plástico escondido detrás del puesto de bebidas. Alguien lo había sacado de la camioneta del catering, seguramente para los meseros. Pero cuando el mismo mesero regresó, lo trajo para mí y lo puso junto a la mesa de postres. «Listo», dijo, casi con pena. «Estamos cortos de lugares». Le agradecí. Me senté. Dora pasó un momento después, se detuvo y dijo en voz alta: «Mariana siempre encuentra la manera. Es de esas que no se rinden». Camila rió. Quiere hacer las cosas bien. Siempre se pasa un poquito. Alguien murmuró algo sobre ambición. Otro respondió: «Tiene esa vibra. Saben, como si siempre estuviera lista para pelear.
o para corregirte, añadió a alguien más. Las risas cruzaron el patio como una brisa que nadie quería reconocer. Ajusté mi postura, alicé mi vestido, tomé un sorbo pequeño del vaso de agua que yo misma había traído, y cuando nadie miraba, giré mi silla ligeramente para no tener que ver a mi propia hija riendo al compás de la aprobación de alguien más. Desde el otro lado del jardín, el viento cambió, y apenas creí escuchar pasos sobre la grava. Cuando Camila recibió la carta de aceptación de la UNAM, yo acababa de terminar un turno de 12 horas en el hospital, mi segundo trabajo. Abrí el sobre con manos temblorosas y leí las palabras en voz alta en la cocina, todavía con el uniforme que olía a desinfectante y café de cafetería. Ella saltó, gritó, casi tira el traste del fregadero. Recuerdo haber pensado, este es el momento que siempre recordará, que ambas recordaremos. A la semana siguiente tomé un tercer empleo, noches haciendo captura de datos para una empresa de logística que nunca se molestó en aprender mi nombre. Cociné los domingos, recorté cupones y manejé un bocho del 98 que traqueteaba en los semáforos. Pero cada colegiatura se pagó a tiempo. Cada libro de texto se pidió con anticipación. No viajé. No salí con nadie. No descansé. Pero Camila tuvo la educación que soñaba. Cuando su papá se fue, ella tenía 17. Dijo que ya no era su momento de ser padre, que yo lo tenía todo bajo control. No estaba equivocado, lo tenía. Pero tenerlo bajo control y sobrevivirlo no eran lo mismo. 6 meses después, rechacé un puesto de directora en la Ciudad de México. El tipo de posición con la que la gente sueña. Me quedé porque ella todavía necesitaba que la recogiera en las vacaciones de invierno, porque lloraba por teléfono durante los exámenes, porque no quería que sintiera que un padre perseguía algo mientras el otro ya había desaparecido. Nunca supo que me ofrecieron ese trabajo, o tal vez sí. No recuerdo si se lo conté. No habría importado. Estaba demasiado ocupada disculpándose por mí con blusas de seda y pasantías, pidiéndome que solo estuviera un poco más relajada cuando conocía a sus profesores. Uno de ellos me llamó imponente. Ella se sonrojó. Dijo, «Esa es mi mamá. Es intensa». No dijo, «Trabajó 3 empleos por mí». No dijo, «Ella construyó todo lo que soy». Me puse de pie lentamente alisando la parte trasera de mi vestido. La música estaba cambiando. La gente era guiada hacia el patio para el brindis. Dejé el banquito atrás. La última vez que vi a Sofía tenía un mechón azul en el cabello y una cicatriz apenas curada bajo su ojo izquierdo. 16 años, enojada, agotada de fingir que no le importaba que su madre no hubiera ido a la audiencia familiar. La pusieron en un programa transitorio en el que yo era voluntaria. La mayoría de los chicos pasaban en semanas. Sofía se quedó. Leía libros como si fueran monedas, hacía demasiadas preguntas, corregía a los maestros en voz baja. La llamaban problemática. Yo la llamé despierta. Cuando la suspendieron por pelear, no pregunté qué dijo la otra chica. Pregunté si valió la pena. Me miró como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. Empecé a llevarla a clases nocturnas para el examen de preparatoria. Viajes en coches silenciosos con música demasiado alta y frases a medio terminar. Pagué su terapia en efectivo. Dije que era una beca de un donante. No le conté que ese donante tenía pies cansados y horas extras sin pagar. Ella escribió un ensayo sobre la frialdad de los pisos de linóleo y cómo la esperanza podía sentirse como hambre. Lo envié a un programa en el extranjero sin que ella lo supiera. Le dieron una beca completa. Llegó una carta de un mentor preguntando si tenía a alguien que firmara como tutor para los viajes. Lo firmé sin dudar. No como madre, no como familiar, solo como alguien que creía que ella merecía un lugar en una mesa a la que nadie la había invitado. Perdimos contacto después de eso. Primero fueron meses, luego un año, luego silencio. Asumí que me había superado, o que la vida la había llevado tan lejos que mirar atrás dolía. Me dije que eso estaba bien.
Tal vez la distancia significaba que ya no necesitaba ser salvada. Pero cuando pienso en lo que significa criar a alguien sin que te lo pidan, sin que nunca te celebren por ello, pienso en Sofía. No en los papeles, no en los formularios del juzgado, en las cenas recalentadas 2 veces, en el silencio pesado que llenamos con confianza tácita. No había pensado en ella en años, hasta que el cuarteto de cuerdas hizo una pausa y un silencio se extendió sobre la multitud como si una sombra hubiera cruzado el sol. Mi mano se cerró alrededor de la caja plateada. Me giré. Un coche había entrado al estacionamiento de grava. Algo en cómo la gente se paró me dijo que esta llegada no estaba en el plan. La lista de asientos estaba en un caballete dorado a la entrada del viñedo, cada nombre escrito en una caligrafía delicada sobre bordes florales. La revisé una vez, luego otra más despacio. Busqué señora Mariana por si alguien había querido ser formal. Nada. Una empleada se acercó con una tabla en la mano. ¿Necesita ayuda para encontrar su mesa? No parezco estar en la lista, dije manteniendo un tono ligero. Hojeó las páginas sus ojos, recorriendo las columnas. ¿Usa otro nombre? No respondí suavemente. Solo el que me dio mi hija. Sonrió incómoda y señaló hacia la carpa. Podemos traer una silla plegable y meterla en algún lado. Mientras pasábamos por la primera fila de mesas, escuché la voz de Dora flotando sobre las demás. No se preocupen por Mariana. Ella está acostumbrada a estar de pie. La risa que siguió no fue fuerte, pero cayó con precisión. No me giré. Camila no habló. Estaba junto a su prometido arreglando la esquina de una servilleta de lino, como si requiriera toda su atención. La empleada me llevó al borde de la carpa junto a una mesa de buffet, donde la brisa traía el olor a romero y vino. Puso una silla sin mantel, sin tarjeta de nombre, sin bienvenida. Le agradecí de todos modos y me senté colocando la caja plateada en mi regazo. La sostuve ahí un rato con los dedos alrededor del listón antes de guardarla en mi bolso. El regalo de repente se sintió fuera de lugar, como llevar flores a un incendio. Las conversaciones a mi alrededor se volvieron un murmullo bajo. Observé cómo los invitados se inclinaban hacia Dora cuando hablaba, cómo reían un poco demasiado fuerte con historias que no reconocía. Vi cómo la postura de Camila cambiaba cuando alguien preguntaba por su familia, cómo decía solo mi mamá, como si fuera a la vez una explicación y una advertencia. Cuando llamaron al brindis, la gente giró sus sillas hacia el centro. Me quedé donde estaba invisible. Las vides se extendían justo más allá del patio, sus filas ordenadas tranquilas. Me levanté, pasé por la torre de champán por el pastel y entré al viñedo sola. El jardín me recibió con silencio. El sonido de las llantas sobre la grava llegó antes de que viera el coche. Estaba bajo un enrejado cubierto de glicinas desvaídas, mirando cómo las gotas se formaban en el borde de mi vaso. El coche se detuvo lentamente más allá del seto negro elegante intencional. No encajaba con los sedanes rentados ni las camionetas polvorientas estacionadas al borde del viñedo. La puerta del conductor se abrió primero. Una mujer salió con un paraguas ya en la mano. Hombros marcados bajo un abrigo azul marino, una placa plateada discretamente prendida en la cintura. ¿Señora Mariana?, preguntó. No respondí de inmediato. Su voz era calma practicada. Dio un paso adelante. Me llamo Elisa. Sofía me envió. La necesitan en Guadalajara. Se abrió una pausa entre nosotras. No me moví. Ella no llenó el silencio. Solo levantó el paraguas un poco más esperando. Dejé el regalo enterrado en mi bolso y la seguí sin decir palabra. La puerta del coche se cerró detrás de mí con un sonido tan suave que parecía un secreto. Adentro la cabina era cálida, silenciosa. Había una carpeta de cuero en el asiento a mi lado, con un clip dorado que la mantenía cerrada. Ella dijo que podría querer revisar eso en el camino. Dijo Elisa, ajustando la calefacción. La abrí despacio.
Adentro había artículos recortados, comunicados de prensa, desvaídos, memorandos internos, que no había visto en una década. Diagramas que había garabateado en papel de desecho. Propuestas de negocio nunca financiadas. Una hoja tenía un encabezado de una empresa de logística, para la que trabajé como consultora hace años bajo contrato e invisible. Otra página tenía una nota al margen. Construye en silencio. Lidera de todos modos. Mi letra. No recordaba haberla escrito. Cada página estaba marcada y fechada, indexada. Mi trabajo, mis palabras, mi pensamiento. ¿Ella ha estado recolectando esto?, pregunté. Durante años, respondió Elisa. Dijo que quería la imagen completa. Nadie te la dio nunca. Apoyé mi palma en la carpeta como si pudiera moverse bajo el peso. Pensé en cada sala en la que me senté, cada conversación, donde la voz de alguien más fue elegida sobre la mía, cada estrategia que regalé sin reclamarla. La lluvia comenzó de nuevo fuera de las ventanas polarizadas, suave pero segura. Elisa no volvió a hablar, y yo tampoco. Para cuando cruzamos los límites estatales, ya había dejado de preguntarme por qué Sofía me había llamado. El viñedo lucía diferente al día siguiente, como si la tormenta hubiera limpiado algo del aire. Filas de rosas pálidas bordeaban el pasillo, música suave flotaba desde un trío de cuerdas cerca del arco, y todos llevaban sonrisas de esas que practicas frente al espejo. Llegué sin tarjeta de lugar, sin título, sin expectativas. Otra vez. Esta vez no traje regalo. Me quedé cerca del fondo, bajo el toldo, lejos de la mesa principal, cerca de los calentadores altos que no habían encendido. Mantuve, las manos cruzadas, mi expresión tranquila. El oficiante dio un paso adelante y carraspeó. Antes de que esta pareja comience su camino juntos, el resto de la frase se perdió cortado por el sonido de tacones sobre la grava. Las cabezas giraron. Sofía entró al espacio como si lo hubiera ensayado todo el tiempo. Traje negro impecable, el cabello recogido en un moño limpio. Sostenía algo en una mano, un sobre grueso sellado en dorado, y caminaba sin pausa, sin disculpas. El oficiante titubeó. «Disculpe, ¿puedo ayudarla?» Sofía no respondió. Ya estaba avanzando hacia mí. La multitud murmuró mientras se acercaba. Sus tacones resonaban en el camino de piedra, nítidos y seguros. Llegó a mi lado y se detuvo. Mamá dijo suavemente, no para la multitud, sino para mí. Parpadeé una vez. Luego se giró hacia los invitados y levantó el sobre. «No los voy a entretener mucho», dijo, con voz calma medida. «Pero vine hoy a devolverle algo a la mujer que hizo posible todo esto». Me extendió el sobre. Lo tomé despacio. Es la escritura, dijo lo bastante alto para que la primera fila lo oyera. De la tierra bajo sus pies. Se escucharon jadeos. La copa de vino de Dora se inclinó en su mano. La sonrisa de Camila vaciló antes de desvanecerse por completo. Sofía se giró hacia mí otra vez y añadió: «Compré la finca la semana pasada. Quería que estuviera firmada antes de la ceremonia. Ahora es tuya». El único sonido fue el viento atrapando el dobladillo del vestido de alguien. Y entonces, frente a todos, ella se inclinó. No un asentimiento, una reverencia completa, deliberada. Del tipo que silencia un lugar no con ruido, sino con verdad. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea de la casa de huéspedes que Sofía había reservado solo para nosotras. Afuera el viento movía las filas del viñedo, pero adentro todo estaba en calma. Ella sirvió té en 2 tazas disparejas y puso la carpeta entre nosotras como si fuera algo sagrado. «Quería darte esto en privado», dijo. «No porque sea un secreto, sino porque es tuyo». Abrió la carpeta. Adentro había un contrato corto, solo 2 páginas, sin letra pequeña, sin laberintos legales. Era una invitación, un asiento en la junta ejecutiva de su empresa de sostenibilidad global. Derechos de voto equitativos. Plena discreción. Una voz en decisiones que resonarían mucho más allá de este viñedo. «No estoy intentando agradecerte», añadió. «Estoy intentando construir contigo».
Miré las líneas de texto, los números, el poder detrás de todo eso. Y luego pregunté suavemente: ¿seguiré siendo yo aquí, Sofía? No titubeo. Tú construiste este lugar, Mariana, mucho antes de que yo tuviera un nombre para firmar algo. Me pasó un bolígrafo. No me apresuré. Dejé que el silencio se asentara entre nosotras como un testigo. Luego firmé firme y segura. Sofía cerró la carpeta, pero no la apartó. Deberías haber estado en esas salas hace mucho tiempo, dijo. Pero me alegra que no lo estuvieras, porque ahora cuando entres sabrán que no fue un favor. Miré el bolígrafo en mi mano. Simple, tinta negra, sin peso. Y aún así acababa de redibujar una vida. Ella sonrió y tomó su té. Hay una cosa más, dijo casualmente. Una gala el próximo mes. Socios globales. Prensa. Nombres de la industria que reconocerías. Me gustaría que vinieras como nuestra nueva directora. Asentí lentamente, dejando el bolígrafo junto a la carpeta. Sus palabras resonaron más fuerte que el fuego. Para cuando regresé a mi habitación, el contrato estaba guardado en mi bolso, entre el regalo con listón que no di y una carta que nunca envié. Camila vino a mí la mañana siguiente justo antes de la salida. No tocó. Solo entró a la casa de huéspedes como si todavía tuviera permiso. Su maquillaje era perfecto, pero su voz se quebraba en los bordes. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Por qué no yo? No respondí de inmediato. Ella se quedó ahí, esperando con los brazos cruzados como un escudo. Tú me criaste. Lo diste todo por mí. Eso no significa nada. La miré realmente, la miré, y vi a la niña por la que me desvelé, la que preparé lonches para los exámenes, la que respaldé en cada pelea que no veía venir. Sí significó, dije. Siempre lo hizo. Su mandíbula se tensó. Entonces, ¿por qué ella se queda con todo ahora? Podría haber nombrado 100 cosas. Los años de silencio. La forma en que reía cuando otros me descartaban. Cómo se aferró a la aceptación aunque significara dejarme atrás. Pero solo dije lo que había que decir. Porque ella escuchó, le dije. Y nunca se rió cuando me quedé sola. Las palabras cayeron pesadas. Sus ojos se llenaron. Abrió la boca, luego la cerró. Lágrimas rodaron por sus mejillas silenciosas y sin reclamar. No lo sabía, susurró. Te creo, respondí. Pero tampoco preguntaste. Ella asintió apenas. Sus hombros se hundieron. Por un momento pensé que podría alcanzarme, pero no lo hizo, y yo no lo ofrecí. No porque no la quisiera, sino porque a veces el amor debe dejar de absorber el dolor que se niega a aprender. Se dio la vuelta y se fue sin otra palabra. La puerta se cerró suavemente tras ella. Me quedé sentada con las manos en la mesa, los ojos en la carpeta, que aún estaba ahí desde anoche. Algunas lecciones solo llegan cuando el público se ha ido. Algunas hijas solo ven a la madre después de que alguien más le da ese nombre. El salón brillaba con una luz dorada suave, mientras los invitados pasaban de mesa en mesa, copas en mano, voces bajas atentas. Sofía se movía entre la multitud con la soltura que no viene de la riqueza, sino de la certeza. Cruzó mi mirada, una vez desde el otro lado del salón, y sonrió rápida, silenciosa, orgullosa. Me quedé cerca del fondo junto a la mesa de la subasta silenciosa, tomando agua con gas y observando cómo la gente escuchaba. No al ruido, no a la actuación, sino unos a otros. El evento era suyo por nombre, pero la misión, la visión, la estructura tenían mis huellas por todas partes. Hace años le di a Sofía hojas de cálculo garabateadas en los márgenes, ideas moldeadas en la noche cuando la casa dormía. Nunca imaginé que crecerían hasta esto. Ella no me hizo rica. Hizo visible lo que siempre había estado construyendo. Cerca del escenario, alguien levantó una copa y dijo unas palabras sobre la resiliencia, el legado a las mujeres que dan a otros antes que a sí mismas. Sofía me miró. No dijo mi nombre. No necesitaba hacerlo. Esa era la diferencia. Ya no necesitaba aplausos para saber mi valor. Ya no necesitaba un asiento para sentir que pertenecía a la mesa.
Había ayudado a construir todo el maldito salón. Mientras las copas tintineaban finalmente, respiré. No para probar algo, no para ser vista, solo para sentir qué era estar completa después de todo este tiempo. Y tal vez, solo tal vez ser demasiado siempre había sido exactamente suficiente.